Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, estamos al aire desde el MUAC. Hoy presentamos Retrofuturismos, Drone de Carla Feisler y Why the Assembly Disbanded de Roberto Tejada, con la participación de los autores, así como de Cristina Paoli, Carlos Armenta y Ekaterina Álvarez. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores Periferia Taller Gráfico e Impronta Casa Editora. Ahora sí, vámonos en vivo. Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, les habla Julio García Murillo. Señoras, señores, señorix, apaguen la luz y escuchen. Duerman a los niños. Silencien a sus guajolotes. Suban el volumen de los drones porque nos encontramos al aire desde el MUAC. Hoy presentaremos Retrofuturismos, un combo editorial de 2 publicaciones explosivas, voladoras y estridentes. Tenemos el gusto de ofrecer un programa repleto de maromas literarias y aventuras conceptuales, moderado por Ekaterina Álvarez, subdirectora de comunicación del MUAC. Una serie de conversaciones entre los escritores Carla Feisler y Roberto Tejada y de los editores Carlos Armenta y Cristina Paoli. Esta es nuestra 4ª emisión del programa Al aire desde el MUAC, con la actuación y participación de la comunidad y la cultura en México y el extranjero. Ahora sí, vámonos con Ekaterina. Hola a todos, les doy la bienvenida a otra emisión del programa Al aire desde el MUAC. Gracias, Julio. Y bueno, como editora y amante del oficio, celebro esta ocasión que me da la oportunidad de guiar una conversación acerca de 2 libros que se miran a través de un interesante diálogo retrofuturista. Me refiero a Drone de Carla Feisler, publicado en 2020 por Impronta Casa Editora, y Why the Assembly Disbanded de Roberto Tejada, publicado en 2020 por Periferia. Y bueno, esbozo de manera muy breve la dinámica de esta charla. Daremos inicio a partir de las presentaciones de Cristina Paoli y Carlos Armenta, para que ambos hablen de la materialidad de los libros. Vamos calentando motores con una introducción respecto a la producción editorial y gráfica de ambas publicaciones, para luego abrir el diálogo entre Carla y Roberto. Yo daré una breve semblanza y ambos poetas presentarán el libro del otro, para después dar paso a una conversación entre ellos y que después integraremos a Cristina y a Carlos, que articule los contenidos, la materia, vanguardias y retrofuturismos que nos convocan el día de hoy. Y bueno, primero una breve semblanza de Cristina y Carlos para comenzar. Carlos Armenta, Guadalajara, 1989, estudió licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara, es editor y librero en Impronta Casa Editora, proyecto editorial que se aleja de las técnicas convencionales de impresión y recupera máquinas antiguas para realizar libros tipográficos hechos con tipos móviles y linotipia. Que viene muy a cuento en el día de hoy con nuestro tema. Cristina Paoli, Ciudad de México, 1980, maestra en diseño gráfico por la London College of Communication, autora del libro Mexican Black Letter, 2006, Nueva York 2006. En 2011 funda en la Ciudad de México el sello editorial Periferia, un estudio de diseño de libros de arte y comunicación gráfica cultural. Ha diseñado libros para instituciones como, voy a darlo a grandes rasgos, el Museo Tamayo, el MUAC, el Colegio Nacional, Hierbabuena en Estados Unidos, SITE, el MACBA, Centro de Arte 2 de Mayo, así como entre muchos otros. Ha colaborado con sellos editoriales como Turner, Arquine, Cossack Naifi, entre otros. Y bueno, ha trabajado de la mano de artistas muy importantes como Francis Alice, Melanie Smith. No me queda más que darles la bienvenida a Cristina y a Carlos para dar inicio a estas 2 presentaciones y después iniciar la conversación con Roberto y Carla.
Bienvenido. Bienvenides. Hola, muy buenas noches. Primero que todo, quiero agradecer al MUAC y a su entrañable equipo la invitación a participar en este espacio. A Carla, a Eka, Carlos y Roberto por compartir este foro conmigo y a todas las personas que nos escuchan. Vengo a contarles brevemente sobre el proceso de diseñar y publicar el libro de Roberto Tejada, que junto con Dron de Carla Fessler nos convoca a este festejo poético retrofuturista. Me permito comenzar citando una parte del primer correo que recibí de Roberto el 21 de mayo del año pasado, a 2 meses de comenzar a vivir el encierro de la pandemia. No sé si están viendo mi video. ¿Sí se ven? Ahí está, ok. Perdón. Y cito. No nos conocemos. Soy poeta e historiador del arte y hace ya un tiempo, en otra vida, viví y trabajé muchos años en la Ciudad de México. He terminado un nuevo libro de poemas, Why the Assembly Disbanded, que deseo publicar como un libro de artista, con imágenes fotográficas de Rubén Ortiz Torres y de la artista norteamericana Connie Samaras, así como algunas fotos vintage de archivos como el de la Library of Congress y la NASA. Anexo un PDF del manuscrito para dar una idea de su poética que busca navegar mundos especulativos de un futuro como un reflejo de la condición alucinante de la imaginación política del presente. Me encantaría poder platicarte con mayor detalle la idea que tengo y ojalá el diseño de tal libro sea algo que te podría interesar. Entiendo que puede haber dificultades de varias índoles en un proyecto de este tipo, especialmente en lo que concierne la impresión y envío de libros de México a Estados Unidos. De ahí que me pregunto si has trabajado con imprentas en Estados Unidos y si has tenido buen resultado con opciones print on demand. Al revisar el manuscrito y este mensaje, espero que podamos seguir conversando. Cierro la cita. Con esta comunicación comencé a conocer a Roberto. Y aquí quiero hacer mi primer apunte muy personal retrofuturista. Encuentro encarnada en su persona una especie de retrofuturismo. Roberto, siendo poeta, es alguien que vive en la construcción de futuros, un creador que utiliza la palabra para construir nuevas formas de pensar, de sentir, de imaginar. Y lo hace con una elegancia, una dulzura y fineza que solo encuentra símil en figuras de tiempos muy pasados. El futuro que yo quiero imaginar tiene muchas de esas cualidades. Por supuesto, leer sus poemas, hablar con él, ver sus referencias gráficas y su deseo de hacer un libro de artista conmigo iluminó mis días de principios de pandemia. Leí y releí sus textos y me azoté literal y metafóricamente contra las paredes de mi propia creatividad y entendimiento. Encontrar las tipografías, el tamaño de página, la caja tipográfica, el decidir separar texto poético de los elementos gráficos fue una tarea que hace mucho tiempo no me costaba tanto esfuerzo. Las tipografías utilizadas en esta publicación son Agenda Type para los textos y Neutra para los títulos. Y su elección no fue fortuita. La tipografía Neutra fue diseñada en 2002 por Christian Schwartz para House Industries y está basada e inspirada en los principios de arquitectura y diseño y en los propios letreros tipográficos de Richard Neutra, quien fue un arquitecto austriaco norteamericano activo en los años 20 y hasta principios de los 70, que desarrolló un estilo de arquitectura modernista de geometría simple y flexible que definió en mucho una era de diseño americano de principios del siglo XX. La tipografía Agenda Type, utilizada en el cuerpo de texto, fue diseñada por Natasha Dell y publicada en 2006 por Font Farm. Esa tipografía con patines es definida por su autora como una interpretación contemporánea del estilo tipográfico antiguo, con un carácter, y es definida por su autora como una interpretación contemporánea del estilo tipográfico antiguo con un carácter sólido, legible y dinámico. Su estructura conserva los rasgos del estilo tipográfico que la inspira, a la vez que resuena con el presente en la osadía de la apertura de los hombros o uniones con los fustes de algunas letras, con el objetivo de incrementar la legibilidad en tamaños pequeños y el dinamismo en las composiciones tipográficas. La decisión de separar los elementos gráficos de los poemas tiene todo que ver con la convicción personal de lo delicado que es unir una imagen gráfica a una poética.
Me pareció importante no subordinar una a la otra o contaminar sus interpretaciones con la convivencia íntima de habitar la misma página o la misma secuencia de lectura. También me resultó evidente que debían habitar espacios distintos por las diferentes tipologías de los materiales gráficos. No había manera de dar el mismo tratamiento compositivo o material a las imágenes vintage de archivo, a las fotografías de Connie Samaras y a las fotografías de Rubén Ortiz Torres. Cada una pedía un formato distinto en donde cada elemento con su particular forma, tamaño y características de encuadernación resulte en un conjunto coherente y armónico. El hacer esta edición en forma de cartapacio es reforzar la sugerencia de que esta publicación es una curaduría que toma su inspiración en los libros de artista y los múltiples que provienen de Marcel Duchamp y de Fluxus, que se ofrece como una serie de exhibiciones individuales en papel unidas bajo el paraguas de un espíritu generado por los poemas de Tejada. Decidimos incorporar también una carta de Roberto en donde explica los motivos y detalles del proyecto, incluyendo el hecho de que esta edición no tiene carácter comercial y llega a las manos de su dueño como un regalo directo del autor. La carta sirve también para alojar la firma de Tejada y la foliación a mano de cada ejemplar, que se empata con la foliación a mano en el colofón del volumen de poemas. La edición es de 100 ejemplares. El forro o sobrecontenedor fue diseñado a la medida, suajado, estampado en seco e impreso en serigrafía. Los volúmenes que contiene se imprimieron en offset digital en distintos tipos de papel bond y fueron encuadernados por distintos métodos, que incluyen la costura a máquina, encuadernación a caballo con grapa y encuadernación manual con hilo metálico. Su producción se llevó a cabo en la Ciudad de México, salvo la carta que fue impresa en Houston, foliada y firmada por Roberto y enviada aquí por correo. La producción fue supervisada enteramente por mí y realizada durante los últimos meses del año 2020 e inicios del 21. El tiraje se envió a Estados Unidos por paquetería certificada. Y esta es en breve la historia de la materialización de esta publicación. Muchas gracias. Qué lindo video. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Con este video pudimos, justo es muy ilustrativo porque nos pudimos dar cuenta de los formatos y las escalas de cada elemento que está dentro de, ¿no?, de esta publicación, que se encuentra dentro de esta publicación. Y bueno, vamos ahora a escuchar a Carlos Armenta que nos hable de Dron, de Impronta Casa Editora. Bueno, hola a todo el mundo. Pues también, antes que nada, agradecer a la invitación del MUAC, a todos los que están aquí presentes, a todos con los que compartimos esta charla. A nombre de Impronta, pues estamos muy contentos pues de estar aquí acompañándolos a ustedes. Quiero hablar un poco de lo que sucede en Impronta, de las peculiaridades que hay en la casa y cómo estas peculiaridades van a condicionar la configuración de este maravilloso objeto, que llamamos libro. Entonces voy a poner las imágenes para que podamos verlas mientras les voy platicando todos estos detalles. Antes que nada, para nosotros la colectividad del proyecto es muy importante. Somos 12 trabajadores y trabajadoras que habitamos este taller pues más o menos todos los días. Y bueno, siempre es un honor para nosotros de una forma política mencionarlos. Entonces, pues está don Rafa, que es linotipista, está don Leo, que es impresor tipográfico, está Gina, Mariana y Brenda en encuadernación, Alexia, Elena en edición, Clemente, que recientemente perdimos y quien participó en Dron, que también siempre pues está en la memoria, y Nancy y Zaira, ¿no? Como que enunciarnos a todos es siempre
muy importante. Nos gusta mucho a nosotros pensar el libro, sí, como un objeto, pero también nos gusta pensar que esta configuración de esta unidad autónoma que hemos dado por llamar libros está también condicionada por las manos que participan en su producción. Así es que aquí pueden ver, por ejemplo, a don Rafa manejando una máquina linotipo. Es importante aclarar que todos los libros de impronta, o la gran mayoría, como se leyó por ahí en la reseñita, se trabajan con impresión tipográfica, es decir, rescatamos todas las máquinas antiguas que nos vamos encontrando justo antes de la aparición de la fotocomposición y posteriormente de la era digital, y con ellas vamos haciendo libros. Muchas de ellas están abandonadas, lanzadas pues a las chatarreras, y a nosotros nos toca estar haciendo esta búsqueda y volviendo a echar a andar todas estas máquinas. Entonces eso es bastante notorio en los libros. No están impresos, digamos, en offset, no están impresos en los métodos contemporáneos o modernos de la impresión, ¿no? Que usan el caucho, la separación del agua y la tinta grasa, sino que están hechos estampándose, ¿no? Es decir, por la altura que tiene el tipo, que tienen los fotograbados, que son 918 milésimas de pulgada. Entonces esto es notorio en los libros. Al ofrecer un poquito más de presión sensorialmente cuando tocamos los libros, casi como el grabado, podemos notarlo. Estas son pues varias de las máquinas que habitan la casa donde producimos los libros. El uso de estas máquinas, desde luego, tienen una consecuencia importante sobre la producción del libro, mientras que un taller de offset avanzado quizá puede tener en 15 días 1,000, 2,000, 3,000 libros acabados. Nosotros tardamos más o menos 3 meses a partir de que el manuscrito y los contenidos están definidos en materializar el libro. Estas máquinas de alguna forma encuentran un techo en su velocidad de producción y nos resulta imposible avanzar, digamos, al paso acelerado de la maquinita de la novedad editorial. Por lo tanto, al año podemos hacer 3 o 4 libros, cada título con un tiraje de máximo 500 ejemplares. Esto hace que, como decía yo, todas las personas, todos los trabajadores y trabajadoras que participamos en la hechura del libro, tengamos el tiempo suficiente para entrometernos y tronar todas las líneas de producción y estar hablando todo el tiempo de los colores, de las tintas, porque avanzamos muy lento, ¿no? Como si esta desaceleración fuera para nosotros también una especie de manifiesto, ¿no? De statement político. Entonces, definitivamente tiene consecuencias. No sé si siguen viendo la pantalla, pero bueno, tiene consecuencias sobre el destino, digamos, el destino final de los libros, su configuración, su diseño, que finalmente encontrarán. Entonces, para hablar específicamente del trabajo que hicimos junto con Carla, cuando Carla nos mandó su texto, pues bueno, nosotros tenemos que decidir la tipografía, hay que fundirla, hay que ir formando las cajas. En cada libro podemos decidir un papel distinto, una gama cromática distinta. Y en este caso, además, Clemente se dio a la tarea de, sobre el linóleo, tallar, primero dibujar y luego tallar la letra, ¿no? Que aparecería en la portada de interiores, en la portada, así como los números en romanos que iniciaban cada fragmento del poema. Y bueno, pues en resumen, esto es lo que sucede en un espacio como el que pueden ver en pantalla, ¿no? Ahí están todas estas máquinas
que han quedado atoradas en el pasado, no son más parte del intercambio mercantil tan fuerte y acelerado de la industria editorial, y pues la tarea es traerlas al presente y ponerlas a dialogar con los libros del presente. Muchas gracias, Carlos. Y pues sí, esta es una muy buena introducción de ambos para iniciar la conversación con Carla y Roberto, innovaciones tipográficas, tipografías del pasado que se encuentran en el presente y están en el futuro. Entre muchas otras cosas de las que hablaremos, esta es la materialidad. Ahora iremos también a los contenidos. Voy a dar una breve semblanza de Carla y de Roberto. Carla Fessler es escritora y poeta experimental, autora de la novela Formol, Tusquets 2014, considerado el mejor libro publicado en 2014 por la revista La Tempestad, y de los libros de poesía Dron, Mi madre era granadero, Impronta Casa Editora 2020, que nos convoca hoy a esta presentación. Catábasis ex voto, de Editorial Bonobos 2011, Anábasis Maqueta, Editorial Diamantina y Difocur 2004, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2002, No tú sino la piedra, Ediciones El Tucán de Virginia 1999, y de Ríos Sagrados que la herejía navega, Ediciones Mixcoatl 1996. Y Roberto Tejada vivió en México durante los años 90 y formó parte de la escena artística, así como del equipo editorial de las revistas Vuelta y Artes de México. Es autor de libros de historia del arte, entre ellos National Camera, Photography and Mexico's Image Environment de 2009, y Celia Álvarez Muñoz también de 2009, así como de los poemarios Why the Assembly Disbanded, Periferia 2020, que hoy nos convoca a esta presentación, Full Foreground de 2012, Exposition Park 2010 y Mirrors for Gold de 2006, Todo en el Ahora de 2015. Y bueno, aprovecho esta ocasión también porque es importante para decir que este año le han otorgado a Roberto Tejada la distinción de la beca Guggenheim de poesía, que además reconoce no solamente su trabajo como escritor y poeta, sino como profesor de creación literaria e historia del arte en la Universidad de Houston. Bueno, voy a dar una breve introducción para guiar un poco esta presentación. Cada poeta presentará el libro del otro y yo quiero nada más guiar como líneas temáticas, abrir el diálogo de dos cuerpos de publicación que se articulan y se ensamblan desde un diálogo retrofuturista. Me refiero a estos dos libros que poseen un rasgo en común cuando se miran hacia el pasado de la vanguardia en el siglo XX. El estridentismo mexicano y el modernismo californiano de mediados de siglo. Sin embargo, en ellos no hay un afán de circularidad posmoderna. En una suerte de líneas transversales, temas como la temporalidad y el anacronismo poético delinean propuestas de lectura de dos proyectos que habitan en la materialidad del libro, que que pudimos conocer hace unos momentos. Lo que en esta mesa llamamos retrofuturismo, que es el intento de captura de una posición visionaria sobre el tiempo que se niega a la rutina de la linearidad histórica. No se trata de generar un neo, sino de establecer la excitación que hoy en este catastrófico y caótico primer cuarto del siglo XXI activa el pasado. Bueno, pues les doy la palabra a los autores. Gracias, Eka. Buenas tardes a todos. Gracias a Cristina y a Carlos por sus ponencias y al MUAC por la invitación. Carla, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues creo que esto va a ser más bien una conversación, pero quería dar una especie de comentarios del impacto que fue tu libro, leer los poemas de Dron. Bueno, por una parte también el objeto matérico remite, como decía Eka y como presentó Carlos, a las modernidades, a las vanguardias de México de principios del siglo pasado,
pero si con los estridentistas había como una especie de obsesación con la tecnología de la comunicación, creo que en Drone hay como una visión y una apuesta sobre lo que podría llamarse el universo de las imágenes técnicas, ¿no? Así como, y esas imágenes que son como objetos mismos de consumo. Tal vez lo que Ito Sterl llama la imagen pobre, ¿no? Las imágenes que circulan en todas las plataformas, incluso como en este evento en Zoom, y que están ligados a una especie de estado de guerra. Eso es lo que une así como el pasado con el presente, una especie de estado de guerra. Y lo que me conmueve mucho de tus poemas es que hay una apuesta al lirismo, pero es un lirismo tremendo, realmente como una especie de violencia. Y tal vez el retrofuturismo del que estamos hablando es cómo resolver el problema de escala. El escala que era de la modernidad y el escala global de las redes sociales y de los medios de comunicación. También creo que lo que me resalta mucho en tus poemas es esta brillantez de poder utilizar léxicos, vocabularios, gramáticas que remitan a la vez a una especie de pasado específico a la Ciudad de México, y también el presente o tal vez un futuro de imágenes que tienen que ver con el mundo televisivo, el videojuego, el joystick colosal, por ejemplo, o la Hummer deshecha que resaltan en los poemas. Y que el título, de alguna manera, Mi madre era granadero, es una referencia materna, sin duda, pero también es lo que al final de los poemas llamas la madre multitud. Y creo que también lo que une nuestros libros es esa especie de preocupación por la colectividad, ¿no? Se sugiere en tus poemas con palabras que tienen que ver con la economía, ¿no? Los subsidios, los aguinaldos, el empleo, todo remite a lo precario y a lo distópico de esta manera. Y hay como una sobreidentificación o una afirmación subversiva a la realidad económica que se vive en el presente. Otro elemento, o tal vez son atmósferas que los poemas animan, tiene que ver con el discurso, obviamente, de la protección civil, ¿no? La protección que los granaderos, que ya parece que están en desaparición también en México, el cuerpo civil, Ojalá. ojalá, ¿verdad? Pero que es tan, que forma es una imagen y una realidad tan prevalente en la vida de México. Y creo que también uno de los problemas que quieres resolver, que tienen que ver con el retrofuturismo, es esta especie de muerte viviente. O sea, en un momento dado hablas de lo impuro del tiempo y de la historia, que es como, y hay un verso que dice, lo que antes era está mal enterrado. Y sin duda hay como estos espantos o lo insólito que nos viene a perturbar. Y otra vez esta idea que es tan en primer plano, esta idea de la madre multitud. Me encantaría que habláramos un poco sobre esto. Hablas de la madre multitud, la río piedad, la muerte uniformada, y luego aquí cito una estrofa. No siempre fue la madre azul de botas, la tanquecito Lid, tortuga ninja, el guapo Ben, la mole, la punch, la palo, piedra, la gladiator. Y esa especie de mezcla de discursos también es como al nivel de la palabra, una especie de retrofuturismo que me interesa mucho. Y bueno, me hace pensar en los comentarios de Cristina sobre la idea de poder construir un futuro que no solo tiene que ver con un futuro
en la sociedad, pero también creo que lo que nos convoca hoy mismo es la idea de cuál es el futuro del libro, cómo podemos pensar el futuro del libro en su formato artesanal, como en Drone o en Why the Assembly Disbanded, pero también en, por ejemplo, el video que enseñó Cristina, que hay otras maneras de hacer circular el saber y el quehacer poético. Entonces, con esos comentarios te paso la palabra, Carla, y luego adentraremos en conversación. No, bueno, ya me pusiste a 1000 por hora, mi querido Roberto. También yo agradecer muchísimo a Ekaterina, a Isabel, a Alejandra, a Carlos, a Cristina, a todos por estar aquí. Gracias a Cuauhtémoc Medina y al MUAC, obviamente, por convocarnos. Y te decía, mil gracias por todo lo que me dices, porque me interesa muchísimo esa lectura, con la cual concuerdo, por supuesto. Y te decía antes de entrar al vivo que hasta soñé con el libro. Soñé con Why the Ensemble Disbanded. Soñé con ese libro que es justamente, ay, me dejó súper perturbada porque de alguna manera pienso que la poesía ha sido siempre retrofuturista, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ¿sabes qué? De repente sentí que nosotres, a la hora de la hora somos como unos viajeros privilegiados, ¿no? Porque entramos a ese futuro del pasado, pero con conocimiento de causa, con conocimiento que el futuro no fue, que el progreso, como idea postcolonial prometida, jamás se dio, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, en esta idea retrofuturista, también el privilegio de ser este viajero, esta viajera con conocimiento de causa, informada, ¿no? Que puede habitar ese futuro y hablar de él y dotarle, ¿no? Como tú haces en tu libro, que es sumamente triste, pero también, ¿sabes qué? Muy esperanzador, ¿no? Noté, me fui en el absoluto éter. Para los que no conozcan el libro, bueno, es de reciente aparición. Roberto de veras nos sumerge en unas atmósferas muy, muy enrarecidas. A mí me gustó pensar en unos ejes como de celebración y lamento del mundo, y el otro eje sería construcción y destrucción del mundo, ¿no? De repente en el libro de Roberto nos encontramos en unos galerones como industriales, en donde hay mucha gente y el cuerpo es manipulado por máquinas extrañas. Y entonces nos dejan sentir una suerte como de erotismo, ¿no? Un erotismo latente ahí como pulsión de deseo, como pulsión de vida, que también ¿sabes qué? Pensé, se proyectan, ¿no? En la psique social, ¿no? Que tienes muchísimo eso. Este, y ese erotismo es una línea que va a todo lo largo del libro, ¿no? Y hay en los poemas, en el contenido del libro, más o menos como 2 poemas, ¿no? En donde está realmente la asamblea reunida, la que según yo se deshace, como diríamos en español, o se va en desbandada, pero más bien se deshace, ¿no? Se desmantela, ¿no? La asamblea como idea para mi lectora de lo que puede ser una lectura obvia, ¿no? Del capitalismo, del necrocapitalismo, del capitalismo gore o como lo queramos llamar, y cómo a la hora de la hora el cuerpo presente en su individualidad interactúa, ¿no? Interactúa con esta cuestión de lo colectivo, lo individual, lo público, lo privado, ¿no? Me gusta muchísimo también del libro, que ahorita ya vimos con Cristina Paoli el video precioso que nos presentó, ¿no? De cómo es la caja. Tiene elementos gráficos, ¿no? Dialoga mucho el libro con esta colección de fotografías de Rubén y de Connie, que Roberto incorpora, ¿no? En su ejercicio de escritura.
y que tienen que ver también como con este dejar el mundo, sobre todo lo de Rubén, que es maravilloso. No, perdón, lo de Connie. ¿Cuál es la de los estos como De los camp trailers. houses? ¿Eh? De los trailers ¿Es de Rubén o no? Ese es de Connie. Es el de Connie, exacto, perdón. Y la idea increíble que instaura en esas imágenes Roberto como un mundo subrogado, ¿no? En el mundo de los vientres subrogados, un lugar subrogado, es decir, una cosa que no te pertenece y en la que te instalas en otro lugar, ¿no? Y bueno, a la hora de la hora, el libro, ¿no? Yo lo llamo un dispositivo de lecturas tanto visuales como de texto, de lenguaje, que el lenguaje está hiper trabajado, tiene una sintaxis, la verdad, de repente medio complicada, querido, que lo cual me gusta mucho porque es justamente intervenir el lenguaje, enrarecerlo, explotarlo, y en aras, ¿no? De dialogar con la imagen. Y esto a mí me interesa desde hace mucho tiempo mucho porque son las formas de lectura del mundo, ¿no? Leemos el mundo, la realidad, de manera inmediata, ¿no? Con la imagen y con el texto, con el poema de manera lineal y sucesiva. Es como la música, ¿no? De manera que el dispositivo que armaron Cristina y Roberto es lo que él también promete en la carta de introducción, en la carta de presentación que ofrece como un don. Es un don, según Roberto, es un don para abordar el mundo de lo sensible, de los sentidos, ¿no? Humanos, y para justamente adquirir, que eso es la estética, no digamos el conocimiento que tenemos a través de los sentidos, ofrecernos, digamos, esta experiencia estética. A mí, la verdad que te digo, soñé con eso, soñé con los templos, les platico que arma varios poemas a partir de una serie de Rubén Ortiz, en donde vemos como templos mayas y templos mexicas, ¿no? En ciudades de Estados Unidos, una cosa, una locura increíble. Entonces también cuestiona Roberto, digamos, la pertinencia del misticismo de otra época, de lo que se esperaba, la relación de la magia con la ciencia, el conocimiento científico, y las promesas de esos momentos, ¿no? Me gusta muchísimo cómo te posicionas todo el tiempo, decía anteriormente, en una erótica súper poderosa, en estos, digamos, bodegas, son estos galerones industriales en donde de repente se reúne la gente, no entiende uno muy bien por qué, pero se va transmitiendo una inquietud muy poderosa, una cosa como uncanny, ¿no? Lo extrañamente familiar, que como lectora te perturba, ¿no? Porque hay cuerpos manipulados por máquinas, y de repente siento que ahí es donde tú entras a la discusión de lo público y lo privado y los estragos, digamos, del capitalismo. Al final yo creo, y sí me casi lloré con tu final, en donde dices, literalmente, en la desaparición es un poema final, que es desaparición, y dice por ahí hacia la cola del texto, dice, sustituyo la desaparición con las partes regeneradas, desprovistas de halo, liberadas de su inflexibilidad, de lo radiante, ¿no? Y de mi olvido inconveniente.
y hablas por ahí de la custodia del mundo, que tiene también que ver mucho con el retrofuturismo, ¿no? Siempre estar visitando ese futuro que nunca fue, ¿no? Entonces, de veras que fue un viaje maravilloso para mí y sigo, todo el día he estado pensando en tu libro, Roberto. Lo Gracias. siento como un arma, no un arma, qué feo término, pero sí como un dispositivo muy poderoso pero también lleno de esperanza, ¿me entiendes? Porque sí creo que somos viajeros privilegiados, como decía al principio, y ya sabemos que el progreso no fue, ya sabemos que el futuro no fue, pero no por eso dejamos de percibir la necesidad del impulso erótico de seguir viviendo. Claro. Y te sucede a ti en Drone que funciona una especie de modelo especulativo donde justamente para cambiar el hecho de que el futuro nunca fue, que hay que, y esa es la ventaja de la poesía, que en la poesía la causa puede venir antes del efecto, o perdón, al revés, que el efecto puede preceder la causa, ¿verdad? Y esa es la manera de poder viajar a través del tiempo y ligar lo pasado con el porvenir. Un porvenir que se sabe de antemano que ya nunca va a ser. Entonces también es como una especie de práctica y creo que en tu trabajo es lo mismo, es una práctica de la esperanza. Sí, yo sí creo como tú que estás bien esperanzado porque también tú basas, ¿no? Tu ejercicio de este trabajo lo basas en el don, que es verdaderamente, es hermoso, ¿no? Es justamente el don y cuando desmarcándose uno, ¿no? De todo proceso capitalista, de todo proceso de ventas, como de repente ahí hablas mucho de las ventas en el libro, hablas ay, bueno, algo que me fascinó fue el mundo, ¿cómo lo pones? De la fibra de vidrio, ¿el qué? La capital de la fibra de vidrio, que es maravilloso, o el populujo, por ejemplo, todas esas promesas que teníamos y que nosotros ahora, viajeros del tiempo privilegiados con toda la información, sabemos que no fueron. Pero eso, justamente lo que tú acabas de decir, no significa que no sepamos que sí seguiremos viviendo. Y ahí yo lo ligo de repente con Donna Haraway, ¿no? Y Staying with the Trouble. El mundo dañado, ahí está. Claro. Y justamente la reparación, aunque sea parcial, es válida. Y en eso tenemos que trabajar ahora. Y ahí con tu desaparición y con tu éter, ¿no? Que todo el tiempo, en el poemario, todo el tiempo hay como un éter ahí que flota, que es como decía esta psique, esta cuestión uncanny, de repente estas guiños, ¿no? Con la poética capitalista del bienestar, de la felicidad, en donde encontramos a Nat King Cole cantando y todos estos cócteles y estas escenas, ¿no? Que tú recreas y que nos hacen ver perfecto lo que era el proyecto de felicidad, que no fue, ¿no? Claro. Bueno, para unos cuantos, ¿no? Pero bueno, y de repente ahí yo veo la asamblea como un acto político que se desintegra, es justamente el acto político de la democracia. Es decir, yo creo que ya la discusión sobre la pertinencia o la efectividad del proceso democrático, bueno, está más que cuestionado, ¿no? A la hora de la hora siento que hoy en día lo que tenemos que buscar es el trabajo comunitario, ¿no? Y no estar en estos... Entonces, esa es la asamblea que se disuelve que yo veo. ¿Tú cuál es? A ver, dila. No, yo lo veo así. También lo que yo me quedé pensando es la manera en que, parecido, pero de otra manera, creo que el movimiento en tus poemas utiliza la violencia de una figura de la institución de la familia como para abrir ese espacio a las violencias económicas, a la violencia cultural, a la violencia que es como una especie de estado de guerra continua, que es el dron, ¿no? Sí. Y que ahí o sea, no es totalmente pesimista, sino que hay una especie nos obliga
hacer esa conexión entre lo privado, como decías, o lo que se supone que es totalmente privado y cerrado, lo que nos enajena, que es esa relación sin relación, y para poder reentrar en lo que podríamos imaginar como una colectividad, una utopía o un futuro. Sí, de repente como que yo veo mi madre era granadero, es la patria, ¿no? Es el Estado, es en donde hemos crecido, en donde hemos sido educados. Ese espejo, el único espejo que conozco es el espejo de la violencia estatal, ¿no? La violencia de Estado, la violencia en un pacto, digamos, el pacto social, que bueno, ya es obsoleto, ¿no? Porque digo, vemos que no funciona de alguna manera. Entonces, yo veo así la imagen de la patria es un granadero y es el espejo en el que yo me reflejo, ¿no? Y la patria que quiere seguir conservando la casa que ya no existe, la casa derribada, ¿no? Este, y bueno, no todas esas así como escenas muy, muy íntimas, ¿no? Frente a las escenas en donde justamente el ejército y el ritmo del tambor que nos narcotiza, ¿no? De alguna manera es un proceso de narcotización, esta romantización de la patria, ¿no? Y del nacionalismo, ¿no? Sí. Y Pero creo ajá. que los poemas no se quedan con lo nombrable o lo reducible que puede ser el individuo, Uh-huh. y que el Estado no coincide, o hay siempre un residuo, un sobrante entre el Estado y la nación, ¿no? Porque aquí nunca se nombra la nación, pero por la cualidad visual, por las referencias a la modernidad mexicana del siglo XX, hay como un guiño también, como dices, un guiño a lo que antes hubiera sido un discurso de la nación, hoy es un discurso del Estado, un Estado que ya, cuyas fronteras no está tan delineados o tan seguras. Exacto, ¿no? Y para nada ni efectivas ni cumplen, digamos, la naturaleza del pacto, ¿no? Sí. Y qué es lo que de repente veo en el individue o la individua que en tu libro, que está desde estas escenas y, digamos, experiencias, ¿no? Y están todo el tiempo en el diálogo contra lo que iba a ser, ¿no? El capitalismo de la felicidad, ¿no? Estadounidense también. Claro. De repente, cómo describes el ensayo fotográfico de Rubén con las pirámides y todas estas cosas, como esta voluntad, ¿no? De acercarse de alguna manera en las fronteras, ¿no? De dos países vecinos y con una relación tan conflictiva y todo así como de repente todo el tiempo es ventas, es em, eh, todo el tiempo es este lenguaje de la productividad, del mercado, De la publicidad. de la publicidad. Perdón que interrumpa, Carla, es solo para notar que justamente creo que ya estás explicando a alguien del público, preguntó que por qué Rubén Ortiz en esta configuración o esta constelación de elementos de la publicación de Tejada, y justo eso, creo que lo estás definiendo ahora. ¿Por No, qué pero es que interesante de ver bueno, obviamente conoces a Rubén, pero cómo fue que decidiste trabajar esta colección de fotos. Por ejemplo, ese poema que está en diálogo con una serie de fotografías que produjo Rubén en 2007, 2009, que se llama El pasado no es lo que era, o The past is not what it used to be, justamente abarcaba este tema que estamos hablando del conflicto entre estas naciones, entre Estados Unidos y México, pero también así la manera en que
se comercializa tan rápidamente lo que antes eran íconos de una especie de identidad nacional, ¿no? Y que además utilizaba Rubén técnicas, bueno, utilizaba la fotografía para que parecieran técnicas antiguas como el cianotipo y tal. Y bueno, conocí a Rubén, era mi colega en UC San Diego. Yo sabía que este era la entrada a lo que iba a ser este libro. Y aparte de que la fotografía misma, tal como lo han teorizado Barthes y otros, es que una fotografía apunta al pasado y al futuro, nunca puede residir exactamente en el presente, ¿no? Y eso es lo que me interesaba de la obra de Rubén. Muchas gracias. Voy a ir, bueno, seguimos justo con el diálogo, pero voy a invitar a Cristina y a Carlos a que se unan a nuestra conversación, porque seguramente habrá muchos momentos, ¿no?, donde podemos dialogar justamente con el trabajo también que ellos hicieron como editores, diseñadores. A mí me gustaría, bueno, se han dicho muchas cosas. La poesía, como dijo ahora Carla, siempre ha sido retrofuturista. No lo había pensado así, pero no sé, no lo voy a olvidar. El progreso, y bueno, pues el progreso no se ha dado jamás, ¿no? Y bueno, y estos dos libros están en una construcción y destrucción del mundo, donde, bueno, ambos se encuentran ahí, y ¿por qué el siglo XXI carecería de significado si no se mitifican estas proclamas y manifiestos de los que hemos estado hablando, ¿no?, de las vanguardias y las utopías del siglo XX? ¿Cómo lo leerían ustedes? O sea, ¿por qué de pronto necesitamos, no, bueno, porque, bueno, yo al inicio de esta conversación decía yo quiero vivir en ese pasado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco mi pregunta, la línea de mi pregunta. Que no sé si... Carlos, Cris. Carlos, Cris. Esa pregunta se parece mucho a la que nos hace la gente más sincera que visita Impronta, que nos dice, ¿y por qué siguen haciendo cosas con estas máquinas? ¿O por qué traen estas máquinas aquí cuando no el prodigio humano ya nos ha dado unas imprentas increíbles, ¿no? Y sí, para nosotros resulta importante esta especie de traer las máquinas al presente, porque en medio de esas tensiones surgen un montón de discusiones en torno al libro, ¿no? Una vez más allá del objeto. Es decir, sí, el objeto nos resulta muy importante, es evidente, lo trabajamos con una lentitud muy grande, pero antes de que el libro quede, hay un momento en que todo el equipo va discutiendo, ¿no? En la casa va justamente lanzando como una suerte de proclamas con respecto a lo que queremos que sea este libro que estamos trabajando. Y eso tiene mucho que ver con los saberes de los más viejos, ¿no?, que usan las máquinas, que nos han enseñado estas máquinas, que son, pues en las fotos se ven muy bonitas, pero francamente son intratables, son complicadas, no son nada intuitivas, ¿no? O sea, son... El hombre que hizo el linotipo, el Otmar Mergenthaler, pues era un relojero, entonces esta máquina se mueve por todos lados cuando funde, tiene brazos y demás. Y luego estamos los más chicos que no tenemos idea de todo este mundo, ¿no? Entonces es un jalar hacia dos lados todo el tiempo, mientras que el linotipista le parece que muchas de las cosas que hacemos son unas payasadas para él, ¿no? Un hombre que más de 60 años ha pasado en la linotipo porque empezó a hacerlo a los 15 años. Entonces, sí hay un momento de mucha discusión y de eso, de querer traer
esas máquinas al presente y luego decir, y de ahí qué se abre, de ahí qué vamos a hacer, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Y plum, huevo, de repente hay un libro, ¿no? Un libro maravilloso. Entrar a los canales de distribución del presente, ¿no? Que son espantosos, que son horribles. Exacto. Donde se va a resignificar esa cosa allá afuera. Pero hay un momento previo en el espacio del taller, que además no es propiamente taller, sino una casa que sirve como trinchera para nosotros, donde hay esa suerte de proclamas, de decir, ¿qué es el libro? ¿Por qué queremos el libro? ¿Para qué? ¿Qué color? ¿No? Y en este sentido sería un manifiesto político ambos libros, ¿no? O sea, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no bastaría ¿no? con la publicación? O sea, ¿por qué no el mundo comercial? O sea, porque además están los dos insertos en eso, en este statement político, en esta postura política, ¿no? Donde, bueno, incluso el libro de Roberto no circula, ¿no? A través de ninguna red de distribución. Entonces, hay aquí una postura, la pregunta sería eso, hay aquí una postura política, y agrego también agrego estos comentarios que está haciendo Cuauhtémoc, que dice que uno aspira al pasado no por el pasado mismo, sino por el futuro que tramposa y vergonzosamente solo lo prometió, ¿no? Entonces, eso pues, tal vez hablar justamente de este statement, ¿no? De este manifiesto. Bueno, creo que si puedo hablar, Cristina, me encantó, por ejemplo, que leyeras esa primera carta o el correo que te envié, porque justamente la política, si hay una política que une los dos libros, creo que es esta política que es una apuesta a comunidades de lectores, que también es otra manera de hablar de la amistad. Las amistades como una especie de relaciones que van más allá de el anonimato que puede ser el libro que tiene fines comerciales. Y además entablar conversaciones, diálogos que forman parte del contenido, aunque no esté a ras de piel, digamos. A final de cuentas, ese concepto está como en el subsuelo de lo que es el proyecto, y para mí era muy importante. Por una parte, así creo que lo que se me ocurre es subrayar lo perverso que puede ser el valor, ¿no? Porque de alguna manera es un libro digamos, de súper lujo, pero por otro lado se va a regalar, ¿no? Entonces, esa especie de potlatch me interesaba mucho en este caso, y bueno, a través de ese libro entablé una relación y una amistad con Cristina que tiene que ver con pensar las varias funciones sociales del libro, de las posibilidades del libro. Incluso en tu carta, en la carta de la que ya habló justamente Carla, dices que, bueno, nos haces una declaración, un ofrecimiento, no una declaración. Please accept this book work then as an act of social faith, ¿no? ¿También? Sí, No sé, podríamos es un acto de fe social, y bueno, tiene que ver con un libro muy bello que leí cuando yo tenía 20 años, que es como una especie de comentario sobre el don, y Elías, que hablaba de la vida erótica de la propiedad, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Pues justamente Rubén está escribiéndonos un comentario que dice: The past is not what it used to be. El pasado no es lo que solía ser. Por cierto, es una frase del que fuera poeta o filósofo y catcher de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra. Carla, también tal vez a mí me gustaría escuchar justamente tu postura ante esta pregunta acerca de la economía de producción, ¿no? De estos libros. Ay, no, pues justamente la poesía es lo que es una forma de estar en el mundo, ¿no? Y es una forma de voluntad de exacerbar y desesperar a la productividad hasta sacarla de quicio, ¿no?
pues somos, como bien se dice, la inmensa minoría de, como tú decías también en nuestras pláticas, de la poesía, pues como un espacio que no tiene nada que ver con lo comercial ni con los preceptos, digamos, del mercado, en fin. Entonces también yo les contaba, ¿no? Cómo yo soñaba con Impronta desde que nacieron, pues los tengo así como algo así, desde que nació la casa, ¿no? Yo veía sus libros, sus modos de producción, o en fin, lo que podía yo entrever, pues en la Feria de Guadalajara, de lo que se puede conocer de cómo hacen, imprimen, ¿no? Los libros, de tocarlos, ¿no? Como decía Carlos, en donde está ahí la impronta y la materialidad y la huella justamente del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí fue así un regalo de la vida que publicaran ahí Dron, ¿no? Significa muchísimo porque sí, efectivamente creo, bueno, el libro es una tecnología que, digo, aunque adoramos leer en la pantalla, pues digo, el libro como tecnología es insuperable, ¿no? Ya lo sabemos. Yo no soy partícipe de esa lucha o de esa oposición, pues no me interesa mucho, a mí me encanta leer PDFs y el libro siempre será la tecnología el mejor lograda, digamos, ¿no? Más, y entonces a la hora de la hora, justamente el aura, ¿no? El aura que tiene un proceso de producción como el de Impronta, con esas máquinas que vienen del pasado futuro, ¿no? a confirmar que es posible estar presente y a reafirmar la esperanza, en donde también el cuerpo, a mí me gusta mucho pensar en el cuerpo ahora que todos somos incorpóreos y virtuales, me gusta pensar en esos espacios, ¿no? En donde ponemos el cuerpo, como hablaba Carlos y decía Cris, ¿no? De, de veras tener esa relación, ¿no? Carnal, ¿no? Máquina-cuerpo. A mí me parece muy interesante porque tienen que ver justamente con las economías pues reales, ¿no? Con el economos real, ¿no? Y más tangible que es, según yo, el que vendrá, ¿no? Claro. Siento que a la hora de reparar el futuro que no llegó, como ya dije antes, sí hay otra manera de futuro porque el cuerpo sigue aquí estando el mundo como esté, ¿no? Y con estas máquinas acompañándonos como solidarias, como acompañantes, ¿no? Que a mí me fascina, ¿no? Esa relación del cuerpo-máquina. Claro, Sí la encuentro emotiva, sí la encuentro, no la encuentro fría, no la encuentro un poco como humana. el cyborg Claro. de Donna Haraway, ¿no? El cyborg en donde justamente lo que importa es cómo el cuerpo humano, ¿no? Mejora sus habilidades, ¿no? Hace más eficientes sus capacidades y se sale de sí, ¿no? Para formar una compañía que trabaje, ¿no? En pos de la esperanza. Sí, digamos que no estamos contradiciendo al destino de la tecnología. Bueno, más bien este es el destino de la cultura cibernética, sino lo estaríamos integrando de alguna manera, Sí, claro. ¿no? Ujú. A la manera que lo dice Haraway, sí. Cristina, tú ibas a decir Y nada más rápidamente, es que sí, por ejemplo, está clarísimo en el libro de Roberto. O sea, ahí yo estoy viendo claramente cómo justamente él se va, ¿no? Al final del poema con la custodia del mundo, ¿no? Y se ujú. va en el olvido conveniente y al final resiste, ¿no? Resiste. A ver, tú dime el verso al final que ya no lo encuentro, Ah, pero es impresionante. Bueno, me golpeó, así casi me tiró corporalmente, porque está diciendo, sí, yo desde el pasado futuro proyecto ¿cómo lo dices? I reside, ¿no? ¿Cómo lo dices, aquí está. Roberto? como una especie Aquí está.
de resistencia, Hay cease in soft desist, de ¿no? existencia, Ceso en un suave desistir. desistir. Así. Y entonces, bueno, a mí me llenó el corazón de, bueno, no sabes cómo me emocionó, porque sí, por supuesto que ahí vamos todos. Pero justamente no en el progreso de los políticos, no en el progreso como idea colonial, estamos ya en la idea de la colectividad, de lo comunitario, de los derechos humanos, del medio ambiente. O sea, olvidémonos ya del proyecto político capitalista de Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Que se queda en el siglo XX. Sí, Sí, no, ya, bueno, totalmente. superado. Cristina, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, sobre la cuestión de la distribución del libro de Roberto, que digo, a mí no me parece tan preciso el decir que no tiene una distribución. O sea, hicimos 100 ejemplares. Y eso sí, entonces, y la distribución sí va a existir, está existiendo, y Roberto la ha decidido, ¿no? Él los está regalando a las instituciones, a las colecciones que a él le parece pertinente. Entonces, sí hay un canal de distribución. Lo que pasa es que es distinto y una escala a lo mejor modesta. Y también pienso que aunque este es un regalo y así es su primer, digamos, existe como un regalo en un principio, también no podemos como ser inocentes y pensar que algún día no va a tener un precio. O sea, a lo mejor algún día esas personas a las que lo regales, esas bibliotecas serán vendidas a alguien más. O sea, hay como toda una cuestión que no podemos controlar y bueno, y el libro sí está ahí. O sea, a lo mejor sí con unos ciertos elegidos de momento, pero sí. Digamos que vivirá en otros espacios, apuesta por otras comunidades, que era justo lo que estábamos diciendo, que tanto impronta como tanto la edición de Impronta como con Periferia se está apostando por otros espacios, ¿no? Comunitarios, colectivos. Incluso aquí a mí me gustaría hacer referencia a los colofones, ¿no? Los colofones de ambos libros son muy significativos en ese sentido porque abrazan justamente esta colectividad, ¿no? La hacen presente, bueno, los dos son libros de unas producciones además, ¿no? De un cuidado, de este tiraje limitado, pero en su colofón, bueno, integran, por ejemplo, el de Dron, menciona a todas y cada una de las personas, ¿no? Que trabajan en el taller, también el colofón de Why the Assembly Disbanded. Entonces creo que ahí también está el manifiesto, ¿no? La postura política de la que estamos hablando. Hay muchísimas, pero yo estoy encantada y contentísima escuchándoles porque hay muchas cosas de las que queremos hablar, pero bueno, el público también están todos muy ansiosos de adquirir el libro. Me preguntan que si lo va a distribuir el MUAC, que bueno, que es un trabajo increíble. No lo tenemos planeado. Tal vez, Carlos, si quieras hacer lo podemos tener, pero digamos que ahorita no. No lo tenemos presente. Sí, ahí la distribuidora, que además es Fauna, un equipo comandado por Sara Schultz, que también tiene una propuesta de distribución que a mí me parece bien interesante y políticamente también así muy, muy militante. Yo creo que sí, seguramente los podrá poner ahí en el MOAC sin problema. Vale la pena aclarar que para nosotros sí, digamos, sí que todo el tiempo hay una discusión acerca del comercio del libro, una discusión además política al interior del taller. Todo el tiempo estamos preguntándonos cómo y por qué hemos decidido que otros se queden con la administración del libro, con su vida política, con su vida económica, ¿no? Cómo y por qué hemos permitido que las transnacionales y los grandes grupos y el copyright como que se posen sobre la producción cultural, la propiedad intelectual y demás. Entonces, definitivamente, para nosotros el discutirlo, el que no se vuelva tabú, el decir, el decoro es no hablar de los dineros, ¿no? Es indispensable y lo hacemos pues todo el tiempo en el taller, ¿no? Se arma mucha grilla al respecto de las
los nombramientos en los cargos que tienen que ver con el libro, con el fondo, con el Educal, con estas cosas, ¿no? Entonces, sí que hay una discusión al respecto, incluso muchas veces acalorada, y que exista ese espacio en el taller, porque además las máquinas son tan lentas, para nosotros es indispensable, pues. Bueno, creo que ya se ha respondido esta pregunta, pero se pregunta por qué 100 ejemplares, ¿no? Del libro de Roberto. ¿Por qué se toma esta decisión? Es otra pregunta del público en la que creo que quieren profundizar. Cristina, ¿quieres hablar de esto? Porque fue una conversación entre Cristina y yo. Yo al principio creo que la idea era de 70. Yo tenía en la mente 70 ejemplares. No sé, era arbitrario y era mantener así como el número comensurado a lo que sería un libro de artista. Sí, y al final decidimos 100 porque pues es un número muy redondo que nos permite tener también nosotros conservar algunos, ¿no? Como que si eran 70, los 70 casi se tendrían que haber ido. Aquí yo pienso, por ejemplo, yo me quedé con 20, ¿no? Estoy resguardando 10, digamos, son de periferia y de mi portafolio, y otros 10 están aquí para que Roberto, en el momento que me diga que se lo dé a alguien más, se lo daré. Y entonces es un número arbitrario, pero como cómodo de manejar, y se sigue estando en un tiraje muy chiquito. Y la idea también era controlable, o sea, voy registrando cada biblioteca o institución a quien regalo, ofrezco el libro. Muchos no me han respondido, y eso tiene que ver también con la vida del regalo, ¿no? La vida del don. El don no aceptado o el don rechazado de alguna manera. Ya, claro, tiene una razón, que vive en la poesía también. ¿No? A lo mejor, no sé si se puede decir, Roberto, pero que también el libro va a tener otra vida. O sea, el poemario va a existir con un editorial y va a tener una distribución distinta. Nada más que este objeto, con esta materialidad y con las fotos de Connie y de Rubén, ese sí no existe, pero sí va a existir el poemario tal cual como un libro de poesía convencional. Así es. De todas maneras, así como que siento que la poesía para mí es el pensamiento de hoy, ¿no? Es el pensamiento contemporáneo. Leer poesía es importante para ver cómo se ordenan las palabras de otra manera, diferentes a la del discurso político, a las del discurso informativo, y a partir de ahí se genera un pensamiento alternativo, ¿no? Un pensamiento diferente. Y a la hora de la hora leer poesía es importante porque es leer las ideas que están en juego, las ideas que están rolando, ¿no? En la ciudad, en el pueblo, en X territorios, ¿no? Entonces, a la hora de la hora, justamente la poesía que no se vende, digamos, de manera mercantil, o mercadológica, sí es el pulso, ¿no? De los tiempos, y va en avanzada siempre, ¿no? Va en avanzada siempre, y detrás vendrá el trend topic, ¿no? Pero lo que ya se dijo en poesía, es lo que marca el pulso de los tiempos, y a la hora de la hora, pues sea en distribución de editorial, de grande editorial o de pequeña circulación. A la hora de la hora, el acto, ¿no? De la poesía es justamente, para tu lectora, lector, es recoger el pensamiento actual, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además y además este diálogo poético y que gráficamente se traduce en estas publicaciones, ¿no? Bueno, que no sé si me parece muy importante mostrarla ahí. ¿Se ve? ¿Bien? Sí, se ve. Sí. Este diálogo que está tan compenetrado, que materialmente es un solo cuerpo, ¿no? Entre lo gráfico, lo material y la poesía en ambos libros, los vuelve, sí, bueno,
piezas, ¿no? Piezas, libros objeto, piezas únicas, libros de artista que, que lanzan muchas preguntas justamente hacia este pasado futuro, ¿no? En el que, bueno, como que evocan eso, ¿no? La función de la explosión, ¿no? Que, por ejemplo, para los artistas de Blast, ¿no? Esto fue como eso, su manifiesto o el carácter del manifiesto estridentista. En fin, me gustaría continuar con esta conversación, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, pero sí tal vez cerrar con algún comentario en cuanto a la militancia y al shock futurista en el que nos colocamos con estas publicaciones. Carla, Roberto, Carlos, Cristina. Ay, me encanta tú lo que dices, Carlos, dilo. Sí. Tu postura con respecto a la máquina y todo. Yo, pues, nada, eso para nosotros definitivamente como traer la máquina del pasado y a los saberes de los más grandes del taller y ponerlos en tensión con el presente, pues sí resulta indispensable, ¿no? Como esta premisa ya muy famosa y muy conocida de Walter Benjamin, del Angelus Novus, que al mismo tiempo mira al pasado y al futuro, pues, ¿no? Entonces sí, estas máquinas además pues están ya todas, diríamos, hackeadas, están golpeadas, son muy viejas, nos toca estar arreglándolas a trancazos, y entonces sí, hay que siempre estarlas trayendo al presente todo el tiempo. Yo diría que por una parte, a final de cuentas, lo que me interesa es lo táctil, lo matérico, como una especie de apuesta que refuta, que está en contra de la supuesta inmaterialidad de las redes sociales, pero más que nada contra los algoritmos que se supone que nos pasa y nos valoriza en el supuesto mercado de ideas, y que ya se supone que nos conoce los algoritmos. ¿Cómo resistir con una cosa tan sencilla, que no es poca cosa, como un libro que manejas con las manos? Con el cuerpo, con exacto. El cuerpo, sí. Yo me estoy acordando que al principio del proceso de diseño incluso hablé a Impronta y les pedí que me dijeran si podía cotizar el libro con ellos. Y Carlos así de ¿qué? Digo, al final no era, realmente no fue viable para este proyecto porque había fotos y realmente al final decidí que lo adecuado era utilizar offset digital, pero sí pasé por esa idea, porque siempre he tenido ganas de hacer un libro, por ejemplo, en linotipo, pero no me ha tocado. También, digo, yo llevo 15 años diseñando libros de arte y he hecho un puñado de libros de artista, ¿no? O sea, y solamente 2, y este es uno de ellos, comisionado por alguien más. Entonces también el meterme en este mundo que es distinto al otro libro, para mí fue súper interesante y súper enriquecedor. ¿Cómo hacer ese puente? Gracias, Carla. A mí nada más me gustaría que haces dices muchas frases que se me quedan muy grabadas, ¿no? Trajiste a la conversación a Donna Haraway y dijiste algo sobre la poesía que tiene que ver con algo que ella dijo también en este programa, en esta conversación con ella en el primer programa, dijo que escribir es pensar con otros, ¿no? Justamente hablando del pensamiento. Y bueno, no son
no es que al final el autor y el lector estemos aislados, ¿no? Hay una comunidad con toda esta materialidad que vuelve orgánica, ¿no? La lectura, y donde se evoca también este ensamblaje de las máquinas. Sí, no, Pero yo pienso que también en el sentido ya de que decíamos al principio que la poesía tal vez, no sabemos, siempre ha sido retrofuturista y a lo mejor sí, porque justamente representa el saqueo del imaginario pasado del futuro, ¿no? Saquea siempre la poesía el imaginario del futuro que se tenía en el pasado, ¿no? Y se reactualiza, ¿no? Completamente, siempre está en permanente actualización, ¿no? Y la poesía, pues obviamente, como sabemos, pues tiene que ver con el cuerpo, ¿no? No existe la poesía sin, también como lo dice Roberto en el libro, ¿no? Sin el sonido, ¿no? Sin el sonido como la poesía, ¿no? Son artes del tiempo, ¿no? Solo existen y pueden cobrar vida en lo lineal del tiempo, ¿no? Es como oír una música, como oír una pieza musical. La poesía vive en el tiempo, ¿no? Y eso que implica la idea del tiempo inventado en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, justamente digo, la idea de lectura en libro, en materialidad, que también como bien recuerda Roberto en el libro, es la parte sensorial, que es la experiencia estética, ¿no? Eso que se dirige a todos los sentidos, a la vista, al oído, al tacto, ¿no? Entonces, eso es la experiencia, digamos, estética, pues total, y por eso no va a desaparecer, y por eso se reactualiza. Pues bueno, ha sido, la verdad, ha sido un verdadero placer conversar con ustedes, estar en este diálogo, presentar estos libros. Les daremos todos los detalles. Bueno, ya hablamos mucho de esto de cómo adquirir, ¿no? El dron y el libro de Roberto también. Muchísimas gracias a todos. Vamos a bueno, tenemos que despedirnos, pero bueno, concluiremos ya con la programación de las siguientes emisiones de Al Aire. Gracias Carla, gracias Roberto, Cristina, Carlos, por tan interesantes reflexiones y bueno, quisiéramos hasta la segunda parte, ¿no? Sí, ya la segunda temporada. La segunda temporada. Dale. Gracias, Carlos. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Roberto. Gracias, Carlos. Los Gracias, dejo con Carla. Julio y con nuestro cierre de Al Aire. Esta fue la cuarta emisión del programa Al Aire desde el MUAC, con la actuación y participación de la comunidad de la cultura en México y el extranjero. Agradecemos a nuestros invitados, Carla Fessler, Roberto Tejada, Carlos Armenta y Cristina Paoli. El próximo viernes 23 de abril presentaremos La Gran Gala Brillantina, una emisión especial llena de glitter y polvos antipatriarcales. Y durante mayo esperen la transmisión de nuestros 2 libros más recientes, Manuel Felgueres, El futuro era nuestro, y la nueva publicación en torno a la colección artística del museo, 100 del MUAC. Sigue nuestra programación desde el hashtag MUAC donde estés. Hasta pronto.